Soy Patrick Lumumba, desde la presa de Maruba, en el condado de Machakos, en la República de Kenia. Seguimos con nuestras conversaciones y hoy nos centramos en Argelia. Argelia es muy importante cuando se habla de la colonización del continente africano. Y la razón por la que es importante es porque ejemplificó un territorio que fue blanco de ataques por razones de orgullo. Cuando se habla de orgullo, debo dar contexto con una declaración que hizo el primer ministro de aquel entonces, el francés Jules Ferry. Él dijo que las sociedades civilizadas, siendo Francia una de ellas, tienen el deber de civilizar a las sociedades inferiores. Y llamó a este proceso una misión civilizadora, reflejando la idea de querer civilizar a aquellos individuos que consideraba carentes de civilización. En Argelia el proceso comenzó en 1830 y se extendió hasta 1962. Al principio de la lucha, el objetivo era imponer una civilización de carácter cristiano. Cabe destacar que uno de los factores a tener en cuenta, más allá de la misión civilizadora, es que Argelia ya presentaba una identidad arabizada e islamizada. Por lo tanto, la imposición del cristianismo representó una lucha contra la islamización que había tenido lugar previamente. Pero también es cierto que se intentó desarrollar la agricultura en Argelia, ya que las regiones costeras del Mediterráneo eran aptas para la siembra de cítricos y para apoyar la industria del vino, que empezaba a prosperar en Francia. Más tarde, en la década de los 50, se descubrieron el petróleo y otros recursos. Pero lo trascendental de Argelia, y especialmente de su resistencia, es que los argelinos nunca se rindieron fácilmente ante el dominio francés. Siempre hubo agitación. La gente organizaba levantamientos contra los franceses. Y estas movilizaciones tuvieron lugar durante todo el siglo XIX y finalmente en el siglo XX, cuando se volvieron mucho más intensas. Resulta revelador que esto ocurriera precisamente cuando la propia Francia atravesaba dificultades. Así pues, mientras ocupaban Argelia durante ese periodo, transcurrían los difíciles tiempos de la Primera República Francesa, la cual llegó tras la Revolución, así como de la Segunda República, la Tercera República y la Cuarta República. Y cuando en 1958 llamaron de nuevo a Charles de Gaulle para que liderara la Quinta República, la lucha por la independencia ya había comenzado. Y los franceses les dicen a sus colonias, incluida Argelia, que tienen la posibilidad de ser independientes, pero bajo la condición de convertirse en lo que ellos denominan territorios exteriores o de ultramar. No podemos ser dominados por los franceses. No podemos ser dominados en cuestiones religiosas. No podemos ser dominados económicamente. Queremos nuestra libertad. Y cuando el régimen de Gaulle convoca las elecciones de 1958, uno de los principales luchadores por la libertad de la época, que más tarde se convertiría en el primer presidente de Argelia, ya representaba la vanguardia de quienes se negaban a seguir formando parte del dominio francés. Este era Ahmed Ben Bella, quien llegaría a ser una de las figuras clave de la lucha por la liberación de Argelia. Finalmente, en 1962, el régimen de Gaulle acepta o se rinde ante esta lucha por la libertad.
Así fue, y una de las cosas más sorprendentes es que los franceses más radicales, al marcharse, lo destruyen todo. Entre ellos había un grupo de personas de origen europeo, conocidas como pieds noirs o pies negros. Eran individuos que tenían la ciudadanía francesa y seguían viviendo en Argelia. Y es importante detenerse especialmente en este punto para caracterizar la colonización francesa. Y es que la colonización francesa, a diferencia de la de otras potencias occidentales, no se limitó a la creación de una comunidad de colonos, sino que se trató de un proceso para hacer que la gente se volviera francesa. Su política consistía en la asimilación. Así que al asimilarte culturalmente, te conviertes en un francés, te vuelves un ciudadano francés. Los dirigentes locales estudiaban en Francia, sobre todo en la Universidad de la Sorbona, y al asimilarse como ciudadanos franceses, su propio país pasaba a ser considerado parte del territorio de Francia. Es desde esa perspectiva desde la que hay que entender, por tanto, la forma en que Argelia fue sometida y cómo los franceses intervinieron con la intención de diezmar su civilización. Existía también en aquel periodo una lucha de carácter panárabe que se oponía a los franceses. Y además de ser un defensor del panafricanismo, Ahmed Ben Bella era un panarabista. En esa época, ellos intentaban reafirmar el hecho de que ser panarabista significaba que no podían permitirse ser dominados. Debido a esto, observamos no solo las acciones de Ahmed Ben Bella en Argelia, sino también las de otros combatientes por la libertad en Marruecos, las de Gamal Abdel Nasser en Egipto, y por supuesto el hecho de que Ben Bella luchara con el apoyo de otros nacionalistas, tales como Ahmed Sékou Touré, de Guinea. En 1962 los franceses se fueron. Sin embargo, el espíritu colonial seguía estando presente. Así pues, Ahmed Ben Bella asumió la presidencia en 1963 sobre la base de lo que podría describirse como una constitución de corte golista. La constitución golista poseía una característica particular que, sin embargo, fue modificada en Argelia: la existencia de un presidente y un primer ministro bajo un sistema de separación de poderes. Pero apenas Ben Bella se había sentado en el cargo y empezado a exigir reparaciones, se produjo un golpe de Estado, organizado en 1965 por su propio ministro de Defensa, Houari Boumediene. No obstante, incluso Houari Boumediene, cuando asumió el poder, continuó la lucha contra los franceses, ya que él también era panarabista. De hecho, fue precisamente él quien lideró el proceso de nacionalización de la mayor parte de los activos de los franceses en aquella época. De ahí se entiende por qué el resentimiento entre Argelia y Francia persiste hasta el día de hoy. Desde 1963 hasta la actualidad, Argelia ha tenido 8 presidentes, siendo Tebboune el actual. Como se puede ver en ese proceso concreto, se empezó con Ben Bella, luego vino Houari Boumediene, y luego hubo figuras como Chadli Ben Jedid, como Bouteflika, solo por mencionar algunas de las más destacadas. Siempre se ha considerado que esta influencia francesa ha perdurado, e incluso actualmente el resentimiento entre Argelia y Francia sigue vivo. Muestra de ello es que en el año 2025 el Parlamento argelino aprobó una ley en la que se declaraba que la colonización francesa fue un crimen contra la humanidad. Es sobre esa base que los argelinos sostienen hoy, ya que cometieron un crimen de lesa humanidad, ya que hicieron lo que nos hicieron y que controlaban nuestros recursos, ahora exigimos reparaciones y una disculpa. Y el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha mostrado muy reticente al decir: no me corresponde a mí pedir disculpas, aunque admitimos que la colonización francesa fue un crimen de lesa humanidad. Esto, por tanto, legitima la pregunta:
¿Por qué, a diferencia de lo que ocurrió con muchos otros estados, la relación poscolonial entre Argelia y Francia no podría ser más amarga? Lo hemos visto incluso dentro de la propia Francia, cuando personas de origen argelino han salido a las calles en ciudades como Marsella y París, protestando y exigiendo que los franceses dejen de hacer lo que están haciendo, es decir, que dejen de intentar interferir en los asuntos internos del pueblo argelino. Hoy en día, Europa Occidental se pronuncia de forma más flagrante y dice, en realidad, que necesitan recolonizar sus territorios. Sí, no usan exactamente esas palabras, pero básicamente dicen que necesitan retener sus zonas de influencia. Y a países como Argelia se los ve, por lo tanto, como un baluarte contra el resurgimiento de lo que, de otro modo, sería una Francia en decadencia, cuya misión sigue siendo, como expresó Ferry, la de civilizar al resto del mundo, a otras personas a las que consideran inferiores. Y recuerden que también existe una postura tácita, y uso esta frase muy deliberadamente, por parte de los antiguos colonizadores, de que el islamismo político debe ser combatido. Y Argelia es vista como una avanzada del islamismo político en el Magreb. Por lo tanto, precisamente en ese sentido, debemos evaluar lo que Francia perpetró en Argelia, algo sin precedentes incluso desde su propio enfoque diabólico de la colonización. Lo que intentaron hacer incluso después de que se proclamara la independencia, y lo que intentan hacer de manera oculta, incluso mientras pierden otros territorios en el resto del mundo. Eso demuestra que la colonización clásica ha mutado y va derivando hacia enfoques neocoloniales. Argelia sigue siendo un objetivo. Sigue siendo un país que resiste frente a ese nuevo avance de una manera que los franceses no previeron, pero que es coherente con el espíritu de las luchas tempranas de los siglos XIX, XX y ahora, el XXI. Señoras y señores, antes de continuar las conversaciones sobre África, nos tomaremos una pequeña pausa. Nos veremos pronto. Muchas gracias.